sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hay un versículo que los pastores no quieren que conozcas, una línea escrita hace milenios que contiene el código más poderoso para generar riqueza que jamás haya existido. No es casualidad que esté escondido en el libro más antiguo del mundo, esperando ser descifrado por aquellos que tienen ojos para ver. Deuteronomio 8:18. 18 palabras que pueden cambiar tu destino financiero para siempre. Pero primero, déjame contarte sobre María. María trabajaba 16 horas al día, limpiando oficinas en Madrid. Sus manos agrietadas por los químicos, su espalda quebrada por el peso de la supervivencia. Cada noche regresaba a un apartamento de 40 metros cuadrados que compartía con sus 2 hijos, preguntándose si Dios la había olvidado completamente. Tenía 38 años y sentía como si hubiera vivido 3 vidas. La primera, cuando soñaba con ser arquitecta. La segunda, cuando se casó pensando que el amor era suficiente. La tercera, la actual, donde cada día era una batalla contra la desesperanza. Sus zapatos tenían agujeros que tapaba con cartón. Su abrigo, heredado de una vecina que murió, olía a naftalina y soledad. Pero lo que más le dolía no era la pobreza material, era la pobreza de esperanza. Esa sensación de que el universo había conspirado en su contra y que sus oraciones rebotaban contra un cielo de concreto. Una madrugada de diciembre, mientras fregaba el piso de mármol de una empresa multinacional, encontró una Biblia olvidada en el escritorio del CEO. Estaba empapada por la lluvia que se filtraba por una ventana mal cerrada. Las páginas se pegaban entre sí, como secretos que no querían ser revelados. La abrió al azar, más por curiosidad que por fe. Las letras borrosas por la humedad parecían danzar bajo la luz fría del fluorescente. Y entonces lo vio. Deuteronomio 8:18 brilló ante sus ojos, como si hubiera sido escrito con fuego. Mas acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Poder para hacer riquezas, no para pedirlas, no para suplicarlas, para hacerlas. María se detuvo. El trapeador cayó de sus manos. Por primera vez en años, algo dentro de ella despertó. No era fe ciega, era reconocimiento, como si una parte dormida de su alma recordara algo que siempre supo, como si esas palabras hubieran estado escritas en su corazón mucho antes de nacer. Leyó el versículo 1, 2, 10 veces. Cada repetición era como un martillo golpeando las cadenas invisibles que la mantenían prisionera. Él te da el poder. Presente, no futuro, no condicional. Presente. El poder ya estaba ahí, siempre había estado ahí. Pero antes de continuar con la historia de María, si esto está resonando contigo, si sientes ese cosquilleo de reconocimiento en el pecho, deja tu like y suscríbete al canal. Porque lo que viene a continuación podría ser exactamente lo que has estado buscando sin saberlo. El versículo no dice que Dios te dará riquezas, dice que te da el poder para hacerlas. La diferencia es abismal. Una es mendicidad espiritual, la otra es activación divina. Durante siglos, este código ha sido malinterpretado por religiosos que prefieren congregaciones pobres y obedientes. Han convertido la pobreza en virtud y la abundancia en pecado. Han enseñado que desear prosperidad es vanidad, que soñar con riqueza es avaricia, que aspirar a más es una traición a los valores espirituales. Pero la verdad es más radical. Dios programó en ti la capacidad de crear riqueza como parte de tu naturaleza divina, no como una excepción, sino como la regla, no como un premio por buen comportamiento, sino como un derecho de nacimiento. María comenzó a descifrar el código esa misma noche, no con rituales místicos o afirmaciones vacías, sino entendiendo la mecánica oculta detrás de esas palabras ancestrales. Se sentó en el suelo frío de esa oficina, rodeada del olor a desinfectante y desesperanza, y por primera vez en años no oró pidiendo ayuda. Oró preguntando, ¿cómo uso lo que ya me diste? La respuesta llegó como un susurro en su mente. Observa,
aprende, actúa. El poder para hacer riquezas no es un don que se otorga, es una habilidad que se activa, como un músculo atrofiado que debe ser entrenado nuevamente, como un idioma olvidado que debe ser recordado, como una canción que siempre supiste pero nunca te atreviste a cantar. María dejó de ver su trabajo como una maldición y comenzó a verlo como su laboratorio. Observó, estudió. Mientras limpiaba esas oficinas de lujo, memorizó cada detalle. Cómo se organizaban los espacios, qué patrones seguían los documentos, cómo fluía la energía del dinero a través de esos pasillos de mármol. Notó que los ejecutivos más exitosos siempre llegaban temprano, pero no para trabajar más. Llegaban para pensar, para planificar, para visualizar su día antes de que comenzara. Vio que sus escritorios estaban organizados de maneras específicas, que tenían rituales sutiles, que hablaban de cierta forma que generaba resultados inmediatos. No estaba limpiando. Estaba estudiando en la universidad más cara del mundo, gratis. Cada conversación que escuchaba mientras trabajaba se convertía en una clase magistral sobre negociación, estrategia, liderazgo. Cada documento que veía brevemente mientras limpiaba era una lección sobre cómo funciona realmente el dinero en el mundo corporativo. En 3 meses, María había descifrado el sistema interno de la empresa. Notó ineficiencias que costaban miles de euros mensuales. Desperdicios que nadie más veía porque nadie más tenía sus ojos. Los ojos de quien ha tocado cada rincón, ha visto cada movimiento, ha estado invisible pero presente en cada decisión. Vio que gastaban 3.000 euros mensuales en un servicio de catering que nadie usaba, porque los horarios eran incorrectos, que tenían contratos duplicados con proveedores que ofrecían el mismo servicio, que la distribución del espacio creaba cuellos de botella que costaban horas de productividad cada día. María comenzó a documentar todo, no para criticar, sino para solucionar. Cada problema que identificaba venía acompañado de una solución práctica, económica, implementable. Una mañana, en lugar de limpiar, escribió una propuesta. 5 páginas que contenían soluciones por valor de 50.000 euros en ahorros mensuales. La dejó sobre el escritorio del CEO junto con una nota. El poder para hacer riquezas viene de ver lo que otros no ven. Atentamente, la mujer invisible. El CEO la llamó esa misma tarde. Su voz tenía una mezcla de curiosidad e incredulidad. ¿Cómo supiste esto? ¿Eres espía corporativa o algo así? Soy la mujer que limpia sus oficinas hace 2 años, respondió María. Ustedes ven números en pantallas. Yo veo el movimiento real del dinero. Ustedes ven desde sus escritorios. Yo veo desde cada rincón. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Cuándo puedes empezar como consultora? Le ofrecieron un puesto como consultora de eficiencia operativa. Su salario se multiplicó por 10 en 6 meses. Pero eso era solo el principio. María había activado algo que había estado dormido durante décadas. El código funcionaba. Pero aquí está lo que realmente cambió su vida. Se dio cuenta de que el versículo no hablaba solo de dinero. Hablaba de poder creativo, de la capacidad divina de transformar recursos limitados en abundancia ilimitada. María comenzó a aplicar el mismo principio en todas las áreas de su vida. En lugar de quejarse de su apartamento pequeño, lo rediseñó para maximizar cada centímetro. En lugar de lamentarse por no tener dinero para la universidad, creó su propia educación, estudiando a los mejores empresarios del mundo. En lugar de verse como víctima de las circunstancias, se vio como arquitecta de su realidad. El poder para hacer riquezas no es magia, es percepción expandida. Es la capacidad de ver oportunidades donde otros ven problemas, de encontrar valor donde otros ven desperdicio, de crear soluciones donde otros ven imposibilidades. Es la habilidad de mirar cualquier situación y preguntarse, ¿cómo puedo crear valor aquí? ¿Qué necesidad puedo satisfacer? ¿Qué problema puedo resolver? Pero aquí está el secreto que las iglesias no te dirán. Este poder no se activa con oraciones, se activa con acción consciente, con la decisión deliberada de dejar de ser víctima de las circunstancias y convertirte en arquitecto de tu realidad financiera.
Deuteronomio 8:18. No es una promesa, es una declaración de capacidad. Es Dios diciéndote, te programé con todo lo necesario para crear abundancia. Ahora úsalo. María lo entendió. Por eso, en lugar de pedirle a Dios que cambiara su situación, le pidió que le mostrara cómo usar lo que ya tenía. Sus manos no eran solo para limpiar. Sus ojos no eran solo para ver suciedad. Su mente no era solo para sobrevivir. Eran herramientas de creación de riqueza esperando ser activadas. Y así comenzó su verdadera transformación. El código funciona así. Primero reconoces que el poder ya está en ti. Segundo, dejas de buscar la solución afuera y comienzas a construirla desde adentro. Tercero, actúas desde esa nueva comprensión hasta que se vuelve tu nueva naturaleza. María pasó de ganar 800 euros mensuales a facturar más de 15.000 euros como consultora independiente en su primer año. No porque cambió de trabajo, porque cambió de mentalidad. Activó el código que siempre estuvo ahí, esperando. Pero la verdadera transformación comenzó cuando se dio cuenta de que podía aplicar el mismo principio en cascada. Cada problema que resolvía generaba 3 nuevas oportunidades. Cada cliente satisfecho la recomendaba con otros 2. Cada euro que ganaba lo reinvertía estratégicamente para generar 10 más. El poder para hacer riquezas no era lineal, era exponencial. 6 meses después de dejar su trabajo de limpieza, María estaba sentada en la oficina de un banco, no para pedir un préstamo, sino para que le pidieran consultoría. El mismo banco que años atrás había rechazado su solicitud de crédito, ahora quería pagar por su conocimiento. «Señorita María», le dijo el director, «hemos oído que puede aumentar la eficiencia operativa en un 40% sin despedir personal. Eso es imposible». «Imposible es una palabra que usan quienes no han activado su poder creativo», respondió ella. «Déjeme mostrarle lo que es posible». En 2 semanas había identificado procesos redundantes que costaban al banco 200.000 euros anuales, no eliminando empleos, sino reubicando talentos, no cortando gastos, sino optimizando inversiones. El contrato fue de 80.000 euros. Su tarifa por hora era ahora superior a la de muchos abogados corporativos, pero aquí está lo más fascinante. María comenzó a notar que el éxito llegaba de maneras inesperadas, clientes que aparecían justo cuando necesitaba dinero para expandirse, oportunidades que se presentaban exactamente cuando estaba lista para tomarlas, coincidencias que parecían demasiado perfectas para ser casualidad. Una noche, revisando contratos en su nueva oficina, sí, ahora tenía oficina propia con vista al retiro, encontró un patrón inquietante. Todos sus grandes éxitos habían llegado en momentos donde había actuado contra la lógica convencional, donde había seguido una intuición que desafiaba la razón. «El poder para hacer riquezas», susurró, recordando aquel versículo que cambió su vida. «No es solo capacidad, es conexión». ¿Conexión con qué? Era la pregunta que la mantendría despierta los siguientes meses, y la respuesta cambiaría todo lo que creía saber sobre el dinero, el éxito y la abundancia. La respuesta llegó de la forma más inesperada. Un viejo rabino que conoció en una conferencia sobre finanzas bíblicas se acercó a ella después de su presentación. «Tu historia es fascinante», le dijo con ojos que parecían ver más allá de lo visible. «Pero dime, ¿has notado que desde que activaste Deuteronomio 8:18, las cosas suceden de maneras extrañas?» María sintió un escalofrío. ¿Cómo lo supo? Porque Deuteronomio 8:18 no está solo. Es parte de un sistema. 7 códigos distribuidos a través de las Escrituras que, cuando se activan juntos, crean lo que nosotros llamamos la mente rica. El rabino se inclinó hacia ella como compartiendo un secreto milenario. Has activado el primero, el código del poder. Pero hay otros 6 esperando. El código de la visión, que te permite ver oportunidades invisibles. El código de la atracción, que hace que las circunstancias se alineen a tu favor. El código de la multiplicación, que convierte pequeños recursos en grandes resultados.
María sentía como si el mundo se hubiera detenido. ¿Cuáles son los otros? Ah, sonrió el rabino. Esa es la búsqueda de toda una vida. Pero te daré una pista. Uno está en Proverbios 31:16, otro en Eclesiastés 11:1, uno más en Salmos 1:3. Cada uno revela una llave diferente para desbloquear la abundancia. Esa noche, María comenzó la búsqueda más importante de su vida. No por dinero, ya tenía suficiente. Por algo más profundo, la comprensión completa del sistema divino de creación de riqueza. Lo que descubrió durante los siguientes meses la dejó sin aliento. Los 7 códigos no eran simplemente versículos, eran algoritmos espirituales, cada uno diseñado para reprogramar una limitación específica de la mente humana. Juntos, formaban lo que ella comenzó a llamar los códigos de la mente rica. El primer código, Deuteronomio 8:18, desbloqueaba el poder, la capacidad fundamental de crear riqueza. El segundo código desbloqueaba la visión, la habilidad de ver oportunidades que otros no perciben. El tercero activaba la atracción, el magnetismo que hace que recursos, personas y oportunidades graviten hacia ti. Pero había más. El código de la multiplicación convertía cada inversión de tiempo, energía o dinero en retornos exponenciales. El código de la sabiduría te daba el discernimiento para tomar decisiones financieras perfectas, incluso con información incompleta. Y los más poderosos, el código de la transformación, que cambiaba tu identidad fundamental de escasa a abundante, y el código de la trascendencia, que te conectaba con fuerzas de creación más allá de la comprensión ordinaria. María comenzó a aplicar los 7 códigos sistemáticamente. Los resultados fueron inquietantes en su poder. En 6 meses, su consultora se expandió a 5 países, no porque hizo más esfuerzo, sino porque cada decisión que tomaba parecía estar sincronizada con una inteligencia superior, como si estuviera jugando un juego donde conocía las reglas que otros ni siquiera sabían que existían. Contratos millonarios llegaban después de conversaciones casuales. Inversionistas aparecían ofertas exactamente cuando tenía ideas que requerían capital. Su intuición para oportunidades de negocio se volvió tan precisa que sus socios empezaron a bromear que tenía poderes psíquicos. Pero aquí está lo que realmente la impactó. No era solo el dinero. Su salud mejoró dramáticamente. Sus relaciones se profundizaron. Su propósito se clarificó como nunca antes. Era como si los códigos hubieran activado no solo su capacidad de generar riqueza, sino su capacidad de vivir plenamente. La riqueza, se dio cuenta, no es el objetivo. Es el efecto secundario de una mente que funciona según su diseño original. ¿Has pasado por algo parecido? ¿Has sentido que hay una versión superior de ti mismo esperando ser activada? ¿Has tenido momentos donde todo parecía fluir perfectamente y te preguntaste si podrías vivir siempre así? Cuéntamelo abajo, porque lo que viene a continuación te va a resonar profundamente. Los códigos no funcionan para todos. No porque no sean reales, sino porque requieren algo que la mayoría de personas no está dispuesta a dar: la voluntad de abandonar su identidad actual. Verás, tu situación financiera actual no es casualidad. Es el resultado perfecto de tu programación mental actual. Y esa programación fue instalada por experiencias, creencias y patrones que has repetido durante años, quizás décadas. Cada vez que dijiste «no puedo permitírmelo», programaste escasez. Cada vez que pensaste «el dinero no crece en los árboles», limitaste tu capacidad creativa. Cada vez que creíste que tenías que trabajar duro para ganar poco, instalaste un algoritmo de sufrimiento. Los códigos no añaden algo nuevo, eliminan lo que estorba. Es como quitar capas de pintura de una obra de arte. La belleza siempre estuvo ahí, solo estaba oculta bajo años de programación limitante. María lo comprendió cuando se dio cuenta de que sus mayores breakthroughs llegaban no cuando añadía nuevas estrategias, sino cuando eliminaba viejas limitaciones. No cuando hacía más, sino cuando se convertía en más. Y aquí está el detalle que cambia todo. Los códigos tienen que ser aplicados en el orden correcto.
como una combinación de caja fuerte cósmica. Un código mal aplicado puede bloquear todos los demás, pero en el orden correcto. Cada uno potencia al siguiente hasta crear una explosión de abundancia que desafía toda lógica convencional. Por eso, tantos métodos de creación de riqueza fallan. Se enfocan en técnicas externas sin abordar la programación interna. Es como intentar cambiar el resultado sin cambiar la ecuación. Los códigos cambian la ecuación. María pasó los siguientes 2 años perfeccionando la aplicación de los 7 códigos, no solo en su propia vida, sino enseñándoselos secretamente a un pequeño grupo de empresarios y emprendedores seleccionados. Los resultados fueron consistentes y, francamente, un poco perturbadores. Todos experimentaron transformaciones que desafiaban la explicación racional, no solo financieras, sino en todas las áreas de sus vidas, como si los códigos hubieran activado algo que estaba dormido en su ADN espiritual. Uno de ellos, un contador de Barcelona que había estado estancado durante 10 años, multiplicó sus ingresos por 8 en 18 meses, pero lo más impactante fue su comentario. No siento que esté haciendo algo diferente. Siento que finalmente estoy siendo quien siempre fui. Esa es la clave. Los códigos no te convierten en alguien nuevo. Te devuelven a quien siempre fuiste antes de que el mundo te programara para la escasez. Antes de que te enseñaran que el dinero era sucio, que la ambición era pecado, que soñar en grande era arrogancia. Antes de que te convencieran de que tenías que elegir entre ser buena persona o ser próspero. Los códigos son desprogramación divina. Y aquí está lo más poderoso. Una vez que los activas completamente, se vuelven parte de ti. No tienes que recordar aplicarlos. Operan automáticamente como respirar. Tu mente rica se convierte en tu estado natural. María ahora vive desde los códigos sin siquiera pensarlo. Su empresa vale más de 10 millones de euros. Pero más importante, vive con una paz y propósito que jamás creyó posibles, y desde ese lugar, crear abundancia es tan natural como crear pensamientos. Pero déjame ser completamente honesto contigo. Lo que escuchaste aquí es apenas un fragmento del código número 5. Si esto resonó profundamente contigo, si sentiste ese reconocimiento en tu pecho, si algo dentro de ti se activó mientras escuchabas la historia de María, quizás ya estés listo para conocer los 7 códigos completos. Quizás ya estés listo para activar las llaves que mantienen tu mente aprisionada en patrones de escasez que no te pertenecen. El proceso completo, los 7 códigos en su forma aplicable, la secuencia exacta de activación, los ejercicios específicos que María desarrolló, todo está documentado en los códigos de la mente rica. No es para todos. Requiere que abandones tu versión actual para convertirte en quien realmente eres. Requiere que dejes de identificarte con tus limitaciones y comiences a identificarte con tu poder. Requiere valor para soltar la identidad que te mantiene seguro, pero pequeño. Si estás decidido a hacer esa transformación, si sientes que es momento de reclamar el poder que siempre estuvo en ti, si estás listo para que Deuteronomio 8:18 sea solo el principio y no el final de tu historia, comenta: abandono mi antiguo yo. Los códigos no son teoría, son tecnología espiritual aplicada, son el manual de operaciones de una mente diseñada para la abundancia. Y están esperándote. Aquí habla el portador. Nos vemos en el próximo mensaje.